Muy buen día, mis queridos y mis amados hermanos. Dios les bendiga ricamente en este día, Día del Señor, este día domingo 5 de julio, de este mes de julio, y día importante para nuestra nación, pero nosotros como creyentes en Cristo tenemos un día a la semana que siempre es memorable, no un día, todos los días para nosotros son días memorables en términos de nuestra relación con nuestro Dios, en términos de nuestra dependencia de nuestro Dios y de saber que es Dios el que decide todas las cosas, es Dios el que, como dice Él en su palabra, es el que pone reyes, quita reyes, en fin. Y en ese sentido hemos nosotros de estar siempre confiados en lo que Dios ha de hacer. De modo que contentos, hermanos míos, de que en esta mañana podamos reunirnos una vez más para estar expuestos a la palabra de Dios, las noticias maravillosas que Dios trae para nosotros a través de su palabra y todo lo hermoso y precioso que podemos tener en nuestro Señor Jesucristo. Las gracias a nuestro Dios porque nos da una nueva oportunidad, un domingo más para reunirnos y poder alabar y glorificar el nombre de nuestro Dios. No estamos, obviamente, como ya ustedes saben, teniendo este día específicamente, el culto presencial, por el hecho de que debemos ser obedientes a las disposiciones estatales y se supone que no debiéramos en esta ocasión, a más de la situación que tenemos, que ya no es una prohibición con algún tiempo, ¿verdad?, para poder reunirnos por lo menos los domingos. Entonces, pero sí, tenemos que respetar esta parte y por eso en esta ocasión, pues lo estaremos haciendo así por nuestro canal de YouTube. Así que estén, o todos estemos, ¿verdad?, dándole las gracias a Dios de todas maneras, y lo bueno es que estamos juntos de esta manera para tener nuestro tiempo espiritual como siempre lo hacemos. Les invito de una vez, hermanos míos, a que tengamos un momento de oración y luego leer la palabra de Dios en la epístola del apóstol Pablo a los Gálatas, capítulo 4. Vamos a orar. Padre del cielo, mi Dios, gracias en esta mañana por tu amor, gracias por tus bendiciones, gracias, Dios del cielo, por tu ser tan maravilloso con nosotros, oh Dios. Gracias porque tu palabra siempre es nueva para nosotros, tu palabra siempre trae buenas noticias para nosotros, Señor. Tu palabra es de tanto beneficio, de tanta edificación para nuestras vidas. Y así oramos, Padre, para que en esta mañana no sea diferente, sino de igual manera, Dios del cielo, que cada uno de nosotros salga edificado por tu Santo Espíritu, trayendo tu palabra, Señor, a nuestros oídos, a nuestros corazones y a nuestras mentes. Te pido por tu servidor, oh Dios del cielo, para que podamos dar tu palabra tal cual tú la has dejado, Señor, sin quitarle ni añadirle. Bendícenos en este día, Padre. Bendice cada hermano, cada hermana, cada familia, Dios del cielo, que se reúne en este día en sus hogares para participar, oh Dios, de tu palabra. Bendícenos, Señor, a todos. Te damos las gracias en el nombre de Cristo. Amén. Vamos a abrir la palabra de Dios a la epístola del apóstol Pablo a los Gálatas, el capítulo número 4, y vamos a leer versículos 8 y 9. Gálatas capítulo número 4 y los versículos 8 y 9. La palabra de Dios dice de la siguiente manera: ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Ya conocemos mucho de lo que dice el apóstol Pablo en la epístola a los Gálatas y la situación que había con los creyentes que estaban en la iglesia de Galacia
de que los falsos maestros se le habían puesto a dudar, de tal manera que algunos de los creyentes pues estaban por volver otra vez a sus antiguas prácticas de guardar la ley y dejar a un lado la gracia de Dios. Ya conocemos ese contexto. Y vamos a hablar en esta mañana acerca del tema del conocimiento de Cristo, que es un mundo de promesas divinas. El conocer al Señor Jesucristo. ¿Cuál era el problema que existía en la iglesia en Galacia? ¿Cuál era la situación a la que Pablo se refiere con tanta vehemencia cuando leemos la carta completa? ¿Cuántas cosas encontramos alrededor de este tema? Y era precisamente, en cierta forma, falta del conocimiento acerca de Cristo. Y de conocer a Cristo en términos de lo que implica la fe, de conocer la fe, de haber entregado la vida al Señor Jesucristo y decidir vivir en ese sentido. Y esto es también parte de lo que estamos diciendo cuando hablamos de que ese conocimiento de Cristo, el empezar a vivir la vida en Cristo Jesús, eso nos trae a nosotros un mundo de promesas divinas. El Señor Jesucristo en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 8 y el versículo 32, versículos que nosotros sabemos de memoria y versículo que está en nuestro escudo, versículo que el patricio Juan Pablo Duarte lo decía, y dentro del ideario de Duarte aparece esta cita como si fuera de Duarte, obviamente que no es de Duarte, sino es una cita del Señor Jesucristo y que el patricio la adoptó. Y que dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y esa es una verdad que el apóstol Pablo está predicando aquí en la epístola a los Gálatas. Si usted lee la epístola, usted se dará cuenta que es cierto, que es verdad, que Pablo está diciendo eso. Pablo está dando eso. Cuando ustedes conozcan la verdad, cuando ustedes conozcan a Cristo, ustedes van a salir entonces de esa esclavitud de la ley. Van a salir de esa esclavitud en la que han estado a través y que nuestros padres estuvieron a través de los tiempos. Y que nosotros hoy, ahora, con la aparición de Cristo, las cosas cambian. Y debemos dejar estas cosas y empezar a vivir en la gracia. Este tiempo de la gracia de Dios es el que el Señor nos está invitando a que vivamos. Es decir, que conocer la verdad sobre la salvación en Cristo es una fuente de bendición. Cuando usted y yo conocemos la verdad de la salvación en Cristo Jesús, ¿cómo cambia la vida? Porque ¿cómo vivíamos nosotros antes de ser cristianos en torno al conocimiento de Dios, en torno al conocimiento de Cristo, el conocimiento de la palabra de Dios? Vivíamos en un mundo tan diferente. Y al venir al Señor Jesucristo todo cambia. Tenemos ahora un mundo totalmente diferente. Vivimos en la etapa mejor de la vida. La etapa de la vida cristiana para los que no nos convertimos a Cristo desde niño y que ya lo hicimos siendo hombres. Vivimos entonces esa etapa maravillosa. Bienaventurado aquellos que nacieron en hogares cristianos. Bienaventurados esos muchachos y muchachas, esos hombres y mujeres que nacieron en hogares cristianos y que toda su vida han transitado, la han vivido en las cosas de Dios. Esa es una bendición, es la bendición más grande que un ser humano pudiera tener. Pero, por supuesto, lo importante es el hecho de que venimos a las cosas de Dios, venimos al Señor Jesucristo, y ese conocimiento de Cristo entonces nos anuncia tantas promesas, bendiciones divinas. Y es como que nosotros de un momento a otro, de ser pobres, nos convertimos en ricos.
leí la historia el 22 de noviembre del año 2016. Se dio a conocer en Francia la historia de un hombre que recibió una casa como herencia. Dentro de el dueño, que era un millonario, un hombre riquísimo, cuando repartió la herencia, pues le dejó a este familiar, le dejó esa casa. Y él sabía por qué él estaba dejando esa casa, precisamente esa casa. El hombre, cuando se le entrega la casa y empieza a remover muebles, empieza a remover unas pilas de telas que había allí en la casa, y limpiando uno de los baños de la casa, encontró nada más y nada menos que más de 100 kilos de oro. Había 5,000 piezas de oro, 2 barras de 2 kilos y 37 lingotes de 1 kilo cada uno. El total de la fortuna se valoró en casi 4 millones de dólares. 3.7 millones de dólares. Eso era no la casa, sino el oro que se encontró allí. Este hombre parece que era un comerciante y iba acumulando dinero y guardándolo y poniéndolo en lugares diferentes. Él quiso, por lo que dice la historia, que a este hombre se le entregara, a este familiar se le entregara esa casa. Es interesante por el hecho de que este hombre, de ser un hombre pobre, ahora se convierte en un hombre totalmente rico, un hombre millonario, porque tiene millones. Todo el que tiene millones es millonario, por eso se le llama millonario, por los millones que tiene. Ahora de no tener nada tiene mucho. Ahora de ser pobre da el brinco a ser rico. Y es lo que la palabra de Dios nos está diciendo. Y cuando la palabra de Dios, cuando el apóstol Pablo está hablando aquí, en Gálatas capítulo 4 y los 2 versículos que hemos leído, Pablo habla acerca del pasado y habla también del presente, que éramos en el pasado y que somos ahora en el presente. El versículo 8 dice que en otro tiempo, y el versículo 9 dice más ahora, poniendo ambas cosas, ¿verdad? Ahí juntos, el pasado y el presente. Es decir, en el sentido que Pablo lo dice, es que éramos ignorantes de las cosas de Dios, pero ahora hemos descubierto lo que la gracia de Dios ha traído. No teníamos idea. Y es lo que dice la palabra de Dios. Oiga, le leo otra vez. Ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios. No conocíamos a Dios. Verso 9. Mas ahora, conociendo a Dios, aunque hace Pablo aquí la salvedad, la aclaratoria, o más bien siendo conocidos por Dios. Pero ciertamente conocer a Dios, porque Dios siempre nos ha conocido. Entonces, es interesante todo lo que dice aquí la palabra de Dios. El apóstol Pablo dice en Efesios capítulo 4, versículos 17 y 18, que tenemos el entendimiento entenebrecido. Entenebrecido. Y por eso es que dice Pablo que vivimos ajenos de la vida de Dios. Note qué es lo que dice la palabra de Dios. Efesios capítulo 4, versículos 17 y 18. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido. Entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. ¿Qué dice Pablo? Que en nosotros hay un entendimiento que
está en medio de tinieblas, entenebrecido. Y por eso es que vivimos como vivimos para Dios y delante de Dios. Y por eso dice Pablo, ajenos de la vida de Dios. Por eso estamos hablando que ese conocimiento de Cristo, el conocer al Señor Jesucristo, el conocimiento de Cristo es un mundo de promesas divinas. Cuando llegamos a ese conocimiento, empezamos a entender, a buscar, a encontrar una cantidad de cosas que no nos imaginábamos. En la segunda epístola del apóstol Pablo a los Corintios, el capítulo 3 y el versículo 16, Pablo dice que cuando la persona se convierte al Señor Jesucristo, se le quita el velo que no le permite ver la verdad. Leemos la cita bíblica. Segunda a los Corintios, capítulo 3 y el versículo número 16. A mí me gusta siempre que leamos la palabra de Dios, independientemente de que podamos, no es perder tiempo, porque el tiempo se pierde si no hacemos algo que sea de valor, pero esto sí es de valor. Capítulo 4, capítulo 3 y el versículo 16 dice la palabra de Dios, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se le quitará. No leímos los versículos previos para ganar un poquito de tiempo. Pero que lo que estamos mirando aquí es el hecho de que debemos llegar al conocimiento de Dios. Y lo que Pablo está diciendo aquí es que en el pasado, ¿cómo éramos? ¿Qué teníamos? ¿Qué había? ¿Cómo era nuestro conocimiento de Dios en otro tiempo? Y ahora, ¿cómo somos? Es decir, la salvación traída por Dios a través de Cristo es vista de parte de nosotros los creyentes como lo que nos trae la mayor bendición en nuestras vidas. Y cuando la palabra de Dios habla de aquel tiempo cuando no teníamos ese conocimiento de Dios todavía, inclusive la palabra de Dios menciona el hecho de que la salvación en Cristo, el apóstol Pablo utiliza la palabra misterio. Y utiliza esa palabra misterio para definirlo de la siguiente manera. Algo que está más allá de la posibilidad de ser conocido por medios naturales y que solo puede llegar a saberse por revelación divina, y esto según la manera y el horario de Dios. Eso es lo que significa, así lo describe, así lo dice, lo define Vine en su libro, ¿verdad? De palabras, de imágenes del Nuevo Testamento, hablando de todas estas cosas y definiendo la palabra misterio. Miremos dos citas bíblicas para que entendamos qué es lo que dice la palabra de Dios, y en la epístola a los Romanos, el capítulo 16, versículos 25 y 26, dice el apóstol Pablo lo siguiente, capítulo 16 de Romanos, versículos 25 y versículo 26 dice, y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Ese misterio, la salvación en Cristo, que estuvo oculto, que estaba oculto, y que no fue develado hasta que el Señor no quiso hacerlo, y por eso decíamos a la manera de Dios y en el horario de Dios. Que dice el apóstol Pablo en la epístola a los Gálatas a propósito de la venida del Señor Jesucristo, pero, ¿verdad? Dice él que en el cumplimiento del tiempo, en el capítulo 4, el versículo 4, en el tiempo que Dios quiso, como Él quiso, entonces así sucedió. Porque ese misterio tenía que estar sujeto a esto. Pero una cita bíblica más en la epístola a los Colosenses,
Colosenses capítulo 1 y el versículo número 26. Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1 y el versículo número 26 dice la palabra de Dios: el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. Ha sido manifestado. De modo que la palabra de Dios nos dice que ahora nosotros conocemos el misterio revelado de nuestra salvación en Cristo. Es decir, no somos ignorantes de Dios. Oiga esto, hermano, mi hermana. No somos o no debiéramos ser ignorantes de Dios. Estamos hablando de que el conocimiento de Cristo es un mundo de promesas divinas. Y cada día yo tengo que, a través de la lectura de la palabra de Dios, yo debo ir descubriendo cuáles son todas esas cosas que Dios me dice en su palabra para yo aprender a ser más obediente sobre todas las cosas, aprender a cómo agradarle más a mi Señor. No es buscando, no es buscando algo que me ayude a cosas que probablemente no debiera ser. Como siempre estamos buscando a veces argumentaciones, pero argumentaciones para ver si tengo licencia para hacer algo y si Dios no me condena por eso. No, yo tengo que estar buscando, yo tengo que estar escarbando en la palabra de Dios cuáles son esas cosas que Dios me dice en las que yo debo ser mejor hombre, mejor mujer, creyente, mejor hombre que le obedezca a Él, mejor mujer que le obedezca a Él como creyentes en Cristo. Eso sí, todo eso yo tengo que estarlo buscando de manera continua delante de Dios. Esa es la voluntad de Dios, eso es lo que Dios desea. Pero le doy todas estas cosas solamente como una introducción y nos quedaremos entonces, nos vamos a quedar en la epístola a los Romanos, el capítulo número 8 y versículos 37 hasta 27, hasta el 39. Y porque desde allí, desde el capítulo 8, el capítulo precioso, digamos, uno de los capítulos más hermosos que tiene la palabra de Dios, porque habla acerca de vivir en el Espíritu. Todas esas citas bíblicas que hablan acerca de nosotros vivir más cerca de Dios y vivir de la manera que Dios desea, buscando la santidad de Dios, buscar estar siempre cerca de Dios, esas son las mejores citas bíblicas, hermanos. Obviamente, toda cita bíblica es importante porque la verdad de Dios es la palabra de Dios. Sin embargo, sabemos que hay aspectos fundamentales para las vidas nuestras. Y Romanos capítulo 8 es una de esas citas bíblicas. Y allí encontramos cuántas cosas Dios tiene para nosotros a partir de ese momento que conocimos al Señor Jesucristo. ¿Cuántas cosas Dios trae para nosotros? Y mi hermano, de eso que usted y yo tenemos que estar ocupados, no preocupados, ocupados. Porque Dios no nos manda a nosotros que nos estemos preocupando por nada. Él se encarga del resto. Ahora sí, ocupados, sí, ocupados. Y no vamos a leer la cita bíblica precisamente por, ¿verdad? Como le decía hace un momentito, para ganar un poquito de tiempo. Los versículos 27 al 39, y aquí encontramos entonces muchas de esas promesas divinas, muchas de esas cosas que Dios dice para beneficio nuestro como creyentes en Cristo, a partir de esa realidad de nosotros conocer al Señor Jesucristo. Lo primero que vamos a ver, y vamos a ver solamente tres cosas, no vamos a tomar in extensa la porción bíblica para ir verso a verso, sino que miraremos tres aspectos básicamente. Número 1, lo leemos en el capítulo 8 donde estamos de Romanos y el versículo número 31. La palabra de Dios dice, Romanos 8, 31, dice la palabra de Dios, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios es por nosotros, ¿quién
contra nosotros. Recuerde que estamos hablando que el conocimiento de Cristo es un mundo de promesas divinas para nosotros. Aquí el apóstol Pablo está dando entonces algo maravilloso para usted y para mí como creyentes. Número 1, Dios es por nosotros. Aparentemente, o así al leer la cita bíblica, de repente y rápido, parecería como que esto no tiene gran significado. Y por eso siempre debemos detenernos. Recuerde que la palabra de Dios es la palabra de Dios. Cada palabra que hay allí dicha, fue dicha por Dios. No fue dicha por mí o dicha por un fulano. Aún los mismos hombres que escribieron, y en este caso, el caso que nos ocupa el apóstol Pablo, recuerde que dice la palabra de Dios, y fue Pablo el que escribió, toda la escritura es inspirada por Dios. Y dice el apóstol Pedro que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Es decir, que no escribieron lo que ellos quisieron escribir. Escribieron lo que Dios quería que ellos escribieran. De modo que cuando leemos lo que dice la palabra de Dios, es palabra de Dios para nosotros. Es palabra de Dios para usted y para mí. Y toda expresión que Dios diga tiene su carga de importancia. ¿Y qué dice la palabra de Dios aquí? ¿Qué pues diremos de esto? Si Dios es por nosotros. Entonces, lo primero que dice el apóstol Pablo aquí es que Dios es por nosotros. Y esto concuerda con que Dios es el Todopoderoso, entonces no importa quién esté en contra. Allí está mucho de la importancia del versículo. O sea, si dice la Biblia, si Dios es por nosotros y Dios es el Todopoderoso, Dios es el que decide las cosas, Dios es el que determina las cosas, entonces no importa quién esté en mi contra. El problema es que nosotros siempre miramos esas situaciones así. ¿Quién está en mi contra? Yo no estoy mirando quién está para defenderme, sino quién está en mi contra. Eso es un error que tantas veces cometemos. Pero también concuerda, no solamente con el hecho de que Dios es el Todopoderoso, concuerda también con el hecho de la promesa de que Dios es el que pelea por nosotros. Dios es el que pelea por nosotros. Dios me dice, y es una enseñanza, hermanos, y aquí debemos ser honestos y de pensamiento lógico con muchas cosas que la palabra de Dios nos dice cuando hablamos acerca de que Dios pelea por nosotros. Te recuerda que el Señor Jesucristo le dijo a los discípulos que no tuvieran temor cuando fueran delante de los magistrados y tuvieran que hablar y tuvieran que decir, que no tengan miedo, porque en ese momento el Espíritu Santo le pondría en sus bocas, llevaría sus pensamientos, ¿qué iban a decir? Pero espérese un momentito. Eso es cuando usted y yo somos llevados a los tribunales o a algún sitio donde sea, porque hemos sido acusados o por la razón que sea, por estar en las cosas de Dios o por cosas justas, no cosas injustas. Si usted y yo nos metemos en un lío porque somos bravucones, porque nos creemos que somos el león de Cumajón, o porque nos creemos que somos lo que somos, sea por soberbia o por lo que sea, y usted se encuentra en un problema, Dios sí está con usted. ¿Pero en qué sentido? Dios está con usted porque usted es un creyente y porque usted está ahí. Pero no está ahí porque va a defenderlo por su acción, por mi acción. No. Debemos tomar estas cosas en su justo contexto. De modo que cuando les hablamos, cuando dice la palabra de Dios esto, sabemos que es así. Es decir, cuando obramos justicia, cuando obramos en justicia, no debemos tener temor. Cuando sabemos que Dios nos está guiando porque hay algo que es correcto, no debemos tener temor. Ahora, si lo estamos haciendo en otro sentido, tenga cuidado. Mucho cuidado. Como a veces oímos a gente que fue tomada en un delito,
fue atrapada en un delito, llevada a la justicia, y a veces uno oye a esa gente proferir palabras que yo mejor me callo. No, que Dios está conmigo, que Dios es el que va a pelear por mí, que Dios no va a pelear por usted. Si usted fue el que metió la pata y si usted hizo cosas que no debió, Dios no le va a abandonar, Dios no le va a dejar. Pero si tiene que pasar unos meses en prisión por eso, Dios no le va a dejar aunque esté en la cárcel. Y Dios va a estar con usted, pero usted se lo buscó. Entonces, cuando dice la palabra de Dios que Dios está por nosotros y cuando le digo que primero concuerda esto con el hecho de que Dios es el Todopoderoso y que todo está en las manos de Él y que concuerda también con el hecho de que tenemos la promesa de que Él va a pelear nuestras batallas, todo depende. Pero quedémonos con el contexto correcto y en lo que la palabra de Dios nos está diciendo y lo que dice aquí el apóstol Pablo. Leamos 3 citas bíblicas en el Antiguo Testamento para ilustrar de la manera mejor este concepto de lo que Dios está diciendo aquí en su palabra, de que Dios es por nosotros, y le hago la mención de que el Señor es que pelea por nosotros. Los pleitos que vamos a echar, si son justos y son correctos, entonces Dios estará por nosotros, estará con nosotros. En el libro de Éxodo capítulo 14 y el versículo 14, Éxodo capítulo 14 y versículo 14 dice la palabra de Dios: Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos, porque Dios es por nosotros. Si dice aquí la palabra de Dios, el Señor peleará por ustedes y ustedes estarán tranquilos. Ahora, hemos tomado un versículo, así que lo hemos leído solamente y no hemos tomado el contexto. Lea el contexto para que comprenda qué es lo que está diciendo aquí la palabra de Dios y qué es lo que Moisés está anunciándole al pueblo. Leamos también en el libro de Deuteronomio capítulo 1, libro de Deuteronomio capítulo 1 y el versículo 30. Son citas bíblicas donde vamos a repetir exactamente las mismas palabras, misma enseñanza, pero quiero que lo oigamos. Capítulo 1, versículo 30, del libro de Deuteronomio, dice la palabra de Dios: Jehová vuestro Dios, el cual va delante de vosotros, él peleará por vosotros, conforme a todas las cosas que hizo por vosotros en Egipto, delante de vuestros ojos. No, Dios sí, él irá delante de nosotros. Otra vez, hermanos míos, otra vez, tomemos el contexto de lo que dice la palabra de Dios en cuando el Señor está diciendo estas palabras. Y la última cita bíblica en el mismo libro de Deuteronomio, 2 citas bíblicas más, capítulo 3 y el versículo 22 del libro de Deuteronomio 3:22, dice también la palabra de Dios: no los temáis, porque Jehová vuestro Dios, él es el que pelea por vosotros. Otra vez. Y la última cita bíblica, sí, también en el libro de Deuteronomio capítulo 20, Deuteronomio capítulo 20 y el versículo número 4, otra cita bíblica donde Dios también habla acerca de esto. Capítulo 20 y el versículo número 4 dice la palabra de Dios: porque Jehová vuestro Dios va con vosotros para pelear por vosotros contra vuestros enemigos para salvaros. Cuando la Biblia dice, hermanos, que Dios es por nosotros, y lo que dice el apóstol Pablo aquí en el capítulo 8 de la epístola a los Romanos, cobra sentido, hermano, todo esto que estamos diciendo. Dios es por nosotros, hermanos. Dios es por nosotros. Pero recuérdalo. Sabemos que Dios es por nosotros y, como decíamos, cuando obramos en justicia, cuando lo hacemos así, no hay que temer. No, porque en tu corazón tú sabes que has obrado en justicia, has obrado en honestidad, has obrado con honor, has obrado como Dios te pide que lo haga. Entonces no temas. Ahora, si no fue así, teme, arrepiéntete y teme. Pero
quedémonos con la idea que estamos trayendo de que el hecho de conocer al Señor Jesucristo, ese conocimiento de Cristo, es un mundo de promesas divinas. Cuando tú no conocías a Dios, cuando yo no conocía a Dios, cuando yo no conocía al Señor, no conocíamos al Señor Jesucristo y sus bondades para con nosotros. Éramos gentes que por no tener ese conocimiento de Dios, no podíamos participar de tantas cosas maravillosas que Dios tiene para los que le siguen, para los que creen en Él. En segundo lugar, volvamos otra vez a nuestra epístola de Romanos, el capítulo número 8, donde estamos, y leamos el versículo número 32, para ver una segunda cosa que la palabra de Dios nos dice. Por el hecho de haber venido a Cristo y ahora tener ese conocimiento de Cristo, cuáles y cuántas bendiciones nosotros tenemos. El versículo 32 dice la palabra de Dios: el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Lo segundo que encontramos es que dice la palabra de Dios, dice el apóstol Pablo aquí, que Cristo murió por nosotros. Las enseñanzas que encontramos en el Antiguo Testamento, por medio de tantas cosas, ¿verdad? De figuras, imágenes, alegorías, muchas enseñanzas en muchos sentidos acerca de la muerte del Señor Jesucristo son incontables. Desde el libro de Génesis. Desde el libro de Génesis. Y en cada libro de la Escritura, de la palabra de Dios, algo vamos a encontrar. Alguna figura de Cristo vamos a encontrar. Algo acerca de Cristo vamos a encontrar. Porque el Señor Jesucristo es el centro de la palabra de Dios. Y lo que la Biblia nos enseña y dice aquí el apóstol Pablo es que Cristo murió por nosotros. Hay varias traducciones, a mí me gusta siempre leer varias traducciones cuando estoy leyendo la palabra de Dios y poder mirar cada una de ellas porque esto es importante, a ver qué dice cada traducción. Y no es que pierda el sentido una cita bíblica, no es que se pierda el centro de lo que Dios quiere decir, pero a veces se dice de una manera mucho más entendible, digamos así, y se usa a veces una palabra o palabras que nos llevan a tener un concepto más claro de lo que Dios quiso decir. Por ejemplo, en la traducción que se llama Dios habla hoy, Romanos 8:32, esa expresión de que Dios, de que Cristo murió por nosotros, lo que dice allí la palabra de Dios es, y le leo la cita bíblica, ¿verdad? De lo que dice la traducción que regularmente nosotros utilizamos de Reina Valera 1960, dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo. Entonces, dice la versión, la traducción, que es lo correcto decir, no versión, sino traducción, dice, si Dios no nos negó ni a su propio Hijo. Oiga, ¿qué es lo que dice allí? Si Dios no nos negó ni a su propio Hijo. La traducción de las Américas, que es una de las mejores traducciones que hay, de las mejores traducciones, dice, el que no eximió ni a su propio Hijo. ¿Por qué razón dice allí que no eximió? Porque eximir es liberar de una carga, es dejar exento a alguien de algo. Y lo que está diciendo aquí la traducción de las Américas es justo eso. Dios no escatimó, como dice
en la versión, en la traducción de Reina Valera, dice aquí la traducción de las Américas que el que no eximió, o sea, no quiso liberar al Señor Jesucristo de aquello. Recuerde que la palabra de Dios nos dice el Señor cuando estaba a punto de ir a la cruz, el Señor Jesucristo fue a orar y le pidió a Dios, recuerde, al Padre Celestial, que si podía pasar esa copa, refiriéndose al momento difícil de ir a la cruz por los pecados nuestros. No era, recuerde, no era propiamente el hecho de sufrir lo físico, aunque estaba envuelto, sí. Y allí no era lo importante, lo más importante no era el sufrimiento físico, sino el hecho de la carga de llevar los pecados del mundo y que, digamos, en cierta forma, Dios tenía que abandonarlo, y pongamos esa palabra entre comillas. Dejar al Señor Jesucristo solo, por decirlo así. Y a esto es que se refiere, ¿verdad? Entonces, cuando dice allí la palabra de Dios que el Señor, el que no eximió, no lo liberó de esa carga, no lo liberó de esa copa, no lo dejó exento. Eso es lo que está diciendo aquí la traducción de las Américas. Hay una versión católica también, y oiga, cuando digo una versión católica, no crea que es que ando por lugares donde no debo andar y ando quitando telarañas. No, no, no. Toda versión de la palabra de Dios es correcta. Solamente que usted y yo tenemos que leerla con un filtro. O cuando digo todas, casi todas, porque sabemos que hay ciertas traducciones que son a propósito, adrede, amañadas. Y otras que tienen unas citas bíblicas que también debemos leerlas con un buen filtro para entender lo que está diciendo. Entonces, cuando me refiero a esta versión, a esta traducción católica de Nácar Colunga, que es una versión antigua y es una traducción muy buena, dice, el que no perdonó a su propio hijo. No perdonó. El comentarista, el teólogo que se llama Evis Luis Carballosa, que lo hemos tenido con nosotros en alguna ocasión, lo hemos tenido en conferencias, en nuestras conferencias de nuestra misión, y lo tuvimos en nuestro seminario también en algún momento hablándonos la palabra de Dios para temas particulares. Dice Evis Luis Carballosa, él traduce el versículo igual también que la Nácar Colunga, el que no perdonó. Fíjese que este hombre es un creyente bautista. Es un eminente teólogo, un conocedor de la palabra de Dios, una eminencia. Y la traducción que hace de este versículo, conociendo los idiomas originales y muy bien que conoce el griego, lo conoce al dedillo, él traduce el versículo que el que no perdonó a su propio hijo. Estamos hablando en este punto de que el Señor Jesucristo murió por nosotros. La muerte de Cristo no fue una muerte cualquiera, aunque a veces la tomamos así, aún los creyentes en muchas ocasiones. La muerte de Cristo hay que tomarla con mucho respeto, con mucha reverencia, con mucha adoración a Dios y a nuestro Señor Jesucristo. Porque una de las cosas grandes que Dios hizo para nosotros, para nuestra salvación, fue la muerte de Cristo, y que si Cristo no muere en la cruz del Calvario, usted y yo no tuviéramos oportunidad ninguna de ir al cielo.
Por eso al hablar de la muerte del Señor Jesucristo, es una de esas cosas que en nuestro desconocimiento de las cosas de Dios, a veces no le damos la importancia que debiéramos darle. No. Note que la palabra de Dios inclusive, y una de las cosas que la iglesia tiene que tomar en consideración y que debe celebrar periódicamente, es la comunión o la cena del Señor. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón? Por el hecho del significado de la muerte del Señor Jesucristo. El pan, el jugo de la vid que tomamos, son símbolos del cuerpo y de la sangre de Cristo. ¿Qué es todo aquello? Es la muerte del Señor Jesucristo. El hecho de que Cristo fue a la cruz por nosotros. Lo que dice el apóstol Pablo aquí en Romanos 8:32 es que Dios no nos negó lo más valioso, lo más grande que Él tenía. No lo negó. No eximió al Señor Jesucristo. Dios no nos negó ni a su propio Hijo, el que no perdonó ni a su propio Hijo, y todo esto hemos de traducirlo en beneficio para nosotros como creyentes. Ahora, note la importancia que tiene la cita bíblica. Note qué es lo que dice la palabra de Dios. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Ahora, dice el apóstol Pablo, la segunda pregunta que está en el versículo, la pregunta que está en el versículo al final, dice Pablo, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Lo primero que miramos, hermanos, es que Dios es por nosotros. Lo segundo, que Cristo murió por nosotros. Y aquí, amados, lo que la palabra de Dios dice es, si el Señor nos dio lo más valioso, lo más grande, al Señor Jesucristo, ¿cómo no nos va a dar entonces otras cosas que son más pequeñas, de menor cuantía, de menor valía? Tomen la idea, hermanos, que dice el apóstol Pablo aquí. Pero ya Dios te dio lo que Él, la posesión más grande, más aquilatada, la dio, que es el Señor Jesucristo. ¿Qué otra cosa habrá en este mundo que Dios no te pueda dar? ¿Comprendemos? Estamos hablando, hermano, que el hecho de nosotros conocer el conocimiento del Señor Jesucristo, el nosotros conocer la salvación en el Señor Jesucristo, y ahora que conocemos quién es Cristo Jesús, esto, hermano, significa un mundo de promesas para nosotros. Eso significa. Número 3. Y los versículos 35 hasta el versículo 39, 35 a 39, donde estamos en la epístola a los Romanos, el capítulo número 8. Pero solamente le leo el versículo 35 y el versículo 39, porque allí están justamente las palabras que necesitamos. Verso 35 dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada, etcétera, etcétera. Verso 39. Ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Tanto el versículo 35 como el versículo 39 tienen una misma expresión. El versículo 35 dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Y el versículo 39 dice, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada puede separarnos. Lo número 3 que Dios nos anuncia, hermanos, a medida que hemos conocido al Señor Jesucristo, ese mundo de promesas y de bendiciones que Dios trae para nosotros, lo número 3 y último es
que Dios nos ama sobre todas las cosas. Dios nos ama sobre todo. Por eso encontramos tantas cosas que dice aquí la palabra de Dios. Este bloque de versículos que hemos mencionado, del versículo 35 hasta el versículo 39, dice que hay una garantía innegociable de que el amor de Dios hacia sus hijos se agote, no se va a agotar. De modo que es imposible que el creyente sea separado del amor de Cristo. Pablo menciona tribulación, angustia, hambre, desnudez, etc. Es decir, las dificultades que comúnmente solemos atravesar. Todos nosotros, hermanos, pasamos por tribulaciones, por angustias, por hambre, por desnudez, ciertamente, hermanos. Pasamos por eso. Ahora mismo, hermanos, estamos en un momento de tribulación, un momento de angustia. El mundo atraviesa ahora mismo por esa situación. Y el creyente no escapa a estas cosas, el creyente no escapa a esta situación. ¿Por qué? Estamos en este mundo y mientras vivamos en este mundo, dice la palabra de Dios, Señor Jesucristo dijo que vamos a tener aflicciones. Entonces, por eso Pablo menciona todo esto. Pero Dios entonces, con su gracia y su abundante misericordia, nos ayuda, nos guía, nos ayuda a sobrepasar y a sobrellevar todas estas cosas. Y dice el apóstol Pablo, haciéndonos más que vencedores. Las experiencias naturales de nuestra existencia, como son la muerte y la vida, no nos pueden separar del amor de Dios. Y Pablo dice, como por si se me quedó algo, dice Pablo entonces, ninguna otra cosa creada, ninguna. Porque la palabra de Dios dice, hermano, que Dios nos ama, Dios te ama. ¿Te convertiste a Cristo? No es que Dios no ame a los que no se han convertido a Cristo, pero ¿sabe lo que estoy diciendo? Y en el contexto que está hablando el apóstol Pablo, está hablando para creyentes. Está hablando para cristianos. Para ti y para mí que nos hemos convertido al Señor Jesucristo. Mi hermano, mi hermana, haber conocido a Cristo trajo a nosotros tantas promesas divinas que quedamos sorprendidos. Dios ha traído tantas bendiciones y tantas cosas a ti y a mí que no nos queda más que sorprendernos. Pero dentro de esa sorpresa darle gracias a Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que nos resta a nosotros entonces ser fieles, caminar en firmeza y determinación, sabiendo que Dios es por nosotros, sabiendo que Cristo murió por nosotros y que Dios nos ama sobre todas las cosas. Mi amado hermano, ya tú conociste a Cristo, ¿verdad? Sí. Y has descubierto todos aquellos beneficios y todas aquellas cosas que Dios trae a nuestra vida en consecuencia. Si yo sé que Dios es por mí, que Cristo murió por mí, si yo sé que Dios me ama, hermano, ¿qué nos queda a nosotros? Vamos a serle fieles a Dios. Vamos a caminar con Dios. Vamos a darle las gracias a Dios. Digámosle, Señor, gracias por tantas bendiciones. Gracias por lo que tú has traído a mi vida. Gracias porque me permitiste conocerte, conocer a Cristo, conocer tu palabra. Gracias, Señor, porque yo vivía en un mundo tan distinto y ahora vivo en el mundo tuyo. Ahora vivo, sí sabiendo de la vida de Dios. Y esa es la que yo quiero vivir. Dios nos dé, hermanos, buen entendimiento. Dios nos dé sabiduría. Siempre la guía de su Santo Espíritu para que podamos entender y comprender todas estas cosas para beneficio y para bendición nuestra. Que Dios te bendiga abundantemente.